Buenas tardes, feliz día de San Joaquín y Santa Ana, aunque ayer celebrábamos, gracias a la jornada convocada por el Papa, a los abuelos, abuelas y adultos mayores. La fiesta de San Joaquín y Santa Ana nos recuerda también un poquito ese lugar de los abuelos de Jesús, los papás de la Virgen. Así que también seguimos rezando por cada uno de ellos. Hoy seguimos con la lectura de Mateo, seguimos todavía en el capítulo 13 y el pasaje de hoy es el siguiente. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Seguimos con estas parábolas que uno diría son como de contraste, de un comienzo insignificante y apenas perceptible a un final desproporcionadamente grande, inesperado, llamativo. Como el grano de mostaza es el anuncio que está haciendo Jesús del reino, sin responder a las expectativas de muchos, de un Mesías triunfante, expectativas que muchas veces estaban vinculadas también a una especie de nacionalismo, porque es el triunfo del pueblo de Israel, es el triunfo de la nación, por encima también de los demás pueblos. Y cuando Mateo recuerda esta parábola de Jesús, las primeras comunidades ya están experimentando la llegada de los paganos, que son como pájaros que buscan cobijo en el árbol que es la iglesia, la primera iglesia, y saben también esas primeras comunidades que es como el comienzo, esto está empezando. Es también como la levadura que se confunde, un poco de levadura en una gran cantidad de harina, así lo expresa Jesús, y que desde dentro actúa eficazmente, inevitablemente, en la transformación, como el fermento que provoca la levadura en la harina. Dos acercamientos, dos parábolas que hablan de esta presencia del reino. Una probablemente, la del árbol, tiene más que ver con la extensión eh, geográfica, porque son las ramas del árbol que se van extendiendo. Dicen los que conocen el arbusto de la mostaza que allí en la tierra de Israel llega a tener entre 2 y 3 metros de alto. Entonces, de una semilla tan chiquita, un árbol que se extiende, que extiende sus ramas y que da cobijo. Y la otra probablemente tiene más que ver con una influencia más en lo profundo, la levadura que va fermentando la masa. No es tanto la extensión lo que alcanza, sino la transformación, real en la harina. Sin esta certeza corremos el riesgo sin esta certeza de abandonar la tarea. Cuando uno percibe que la voluntad de Dios no se hace cada vez más en el mundo, ¿no? Lo podría decir así, como lo podemos decir en nuestro propio corazón. No logramos cambiar el mundo con el anuncio del Evangelio, ni siquiera logramos cambiarnos absolutamente nosotros. Podemos ir mejorando lentamente, pero cuando vemos que los frutos todavía no están a la luz, cuando no parece haber una transformación tan significativa, corremos el riesgo de bajar los brazos, de agotarnos o de desesperarnos. Así funcionan estas parábolas que Jesús está presentando como incentivos en el optimismo de Jesús, que como sabemos no es puro optimismo, es confianza en Dios, no es simplemente una esperanza que surge de un deseo, sino es una esperanza que surge de conocer quién es su Padre, cuál es
su lugar, cuál es su misión y cuál es el camino que va a seguir el reino. Y sobre todo esto, cuál es el final, sí, ahora glorioso, no todavía, pero sí cuando llegue ese final. Entonces, animados por estas parábolas, las primeras comunidades y también nosotros nos animamos a confiar más en Dios, a esperar en Él, a no dejar de intentar las transformaciones que creemos que hay que intentar, a seguir, como quien dice, en la lucha de la transformación del propio corazón, del entorno y en definitiva del mundo, con la certeza de que habrá una realización total al final de la historia, es la llegada definitiva del reino, un reino que ahora está, como las parábolas lo indican, trabajando secretamente, ocultamente, pero eficazmente y realmente en la transformación del mundo camino a la voluntad de Dios, a su proyecto. Ojalá podamos, a la luz de estas palabras de Jesús, alimentar también nuestra esperanza y en lo concreto, en lo cotidiano. Muchas cosas nos hacen desanimar de nuestra vida, de la vida de nuestra sociedad, del camino por el que va el país y el mundo. Esto que a muchos les hace decir a dónde iremos a parar. Nosotros sabemos bien a dónde vamos a ir a parar, sabemos bien cuál es el camino que tenemos que hacer y ponemos nuestra confianza en ninguna cosa que no sea Dios. Ponemos nuestra confianza en Él. Ni personas, ni instituciones, ni partidos políticos, ni grandes autoridades morales o sociales o civiles o políticas o militares. No hay modo de que pongamos nuestra confianza en otro lugar. Nuestra confianza está puesta en estas promesas de Jesús, que sabe muy bien quién es su Padre y cuál es el camino que está haciendo para hacer realidad su proyecto de vida, de salvación y de bien para todos. Que el Señor nos fortalezca en este camino, nos dé siempre esta certeza que es confianza en el poder de Dios y en su proyecto, que nos dé también la fortaleza para cada uno desde su lugar aportar lo que pueda aportar en este camino que es el reino, buscando cada día la voluntad de Dios, como lo decía también en alguna oportunidad Jesús, todo lo demás se nos dará por añadidura. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.